El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. La tarea que tenemos de predicar el Evangelio es una tarea que puede ser muy chocante hoy en día, incluso no porque queramos pararnos en un parque central para predicar el Evangelio, lo que molesta a tantos. ¿Han escuchado sobre una mujer en Inglaterra que se paró al frente de una clínica abortiva, se quedó parada en silencio y qué molestia? Fue arrestada por la policía. Es una predicación del Evangelio, una predicación que incomoda a tantos, una predicación que hoy en día, a través de una astucia del mundo, se quiere reducir solamente al espacio del templo. Incluso yo me acuerdo de los tiempos del comunismo de Polonia. Uno sí podía ejercer su fe, pero hasta la puerta al templo, nada por fuera. Entonces yo creo que el tiempo otra vez regresa a la misma actitud de tantos que quieren opacar el fervor del Evangelio, y como lo sabemos, dentro de la batalla espiritual, el fervor del Evangelio y por el Evangelio es parte de la armadura del cristiano. Si no predicamos el Evangelio, nos debilitamos tanto, así como se nota en tantas partes del mundo occidental, donde ya no se predica el Evangelio. Por eso la iglesia va de pique, está muy debilitada. Cuando analizamos un poco más la estrategia de los apóstoles, y hoy escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde predican el Evangelio, donde hay más gente, en el templo, donde acuden los judíos para presentar sus ofrendas. Incluso los biblistas dicen que en el tiempo de la Pascua en Jerusalén se ofrecía más o menos 100,000 animales. Entonces podemos imaginarnos la cantidad de gente que pasaba por el templo. Entonces los apóstoles aprovechan para predicar el Evangelio donde hay más judíos. Y obviamente el Sanedrín se preocupa, se angustia y arresta cada rato a los apóstoles, los azota, los castiga, los prohíbe predicar el Evangelio y los vuelven otra vez. Y más, se ponen contentos, están muy contentos de poder sufrir por Cristo.
La misma estrategia utiliza Jesús cuando, por ejemplo, envía al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta de la peregrinación, que congrega a todos los judíos que están cerca de Jerusalén y lejos de Jerusalén, porque tienen la obligación de llegar a la ciudad santa. Lo mismo pasa en la Pascua, cuando Jesús muere en la cruz. Hay una cantidad de judíos de tantas partes. Es una estrategia para llegar a más personas. Y hoy, cuando escuchamos en el Evangelio la predicación de Jesús, donde solamente los hombres son 5,000, también es una gran oportunidad. Jesús utiliza la estrategia que me parece muy, muy interesante, porque obviamente Jesús predica el Evangelio, pero los que escuchan el Evangelio son todos aquellos que habían visto los milagros que son los ganchos necesarios para congregar la gente. Incluso yo me imagino que hay mucha gente chismosa allá, que simplemente llega porque se quedó intrigada por algún milagro, pero Jesús aprovecha este interés de las personas para que la palabra llegue. Y hoy entendemos cada vez más que el hombre no vive solamente del pan, porque hay muchas personas hoy en día que tienen una vida material arreglada, tienen su casa, un trabajo bueno, una familia estable, pero cuando uno los escucha, se nota que sienten una incomodidad por la rutina cotidiana y un vacío por tener simplemente lo económico. Entonces Jesús quiere que sigamos predicando el Evangelio porque hay mucha gente hambrienta. Y la primera hambre es la sed de Dios, el hambre de Dios, el vacío existencial. Y hoy nos preguntamos muchas veces cómo llegar a tantas personas. Es frecuente que en el mundo de hoy la gente siente un aburrimiento, una desmotivación y se pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Es la misma pregunta de los congregados el día de Pentecostés cuando Pedro predica. Entonces, Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y la iglesia nos propone el paso espiritual, este alimento espiritual, el Evangelio de Cristo. No sé si me equivoco, pero la predicación de la cruz no es tan frecuente hoy en día. Algunas prédicas y enseñanzas parecen unos ejercicios de autosuperación, con mucho toque de psicología, de sociología, autosuperación. Pero lo que predican los apóstoles, incluyendo luego a Pablo, y Pablo lo llama el Evangelio, que obviamente no se trata del Evangelio según San Mateo, según San Juan, según San Marcos. ¿Qué significa predicar el Evangelio? Significa proclamar a Jesucristo crucificado y resucitado. No sé, pero si uno pregunta a un cristiano hoy, común y corriente, muchos dirían, pero es suficiente, sin ninguna estrategia sociológica, sin ninguna estrategia de predicación, sin algún chiste por allá en la predicación. Resulta que no. Incluso Pablo se compara con los superapóstoles que aparecen también cuando él predica. Los superapóstoles, como hoy en día, esos superapóstoles que congregan masas, pero utilizan simplemente una estrategia humana para atraerlos y no predican la cruz de Cristo. Y los apóstoles mencionan la muerte y la resurrección de Jesús y llegan multitudes. Es lo sorprendente. Entonces, hoy en día, lo que se nos recuerda y a lo que se nos invita es retomar el Evangelio de Cristo. Y Pablo 2 veces en sus cartas lo menciona, en la carta a los Romanos y la carta a los Corintios, que el Evangelio, la predicación del Evangelio es la fuerza de Dios para los creyentes, lo que conmueve el corazón. Y juntándolo un poco con el tema de Faustina, de Santa Faustina Kowalska, cuando Jesús dice a Faustina que los sacerdotes prediquen sobre la misericordia, especialmente el domingo, el segundo domingo de Pascua. ¿De qué se trata? ¿Cuál misericordia?
la misericordia de la cruz. Predicar el Evangelio de Cristo. Es una invitación a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Tenemos el contenido, ahora la forma, el momento, las palabras, ya que Dios nos llene de creatividad para saber cómo transmitir el Evangelio, así como esta mujer valiente de Inglaterra se paró simplemente al frente de la clínica abortista y en silencio predicó el Evangelio. Pero se paró ahí para salvar la vida. El Evangelio de Cristo salva las vidas, rescata las almas y nos fortalece del Espíritu Santo. Que hoy el ejemplo de los apóstoles que con tanta valentía, a pesar del sufrimiento, predicaban el Evangelio, también nos inspire para que hagamos lo mismo. Predicar el Evangelio en todo momento.